Esta es la clase 12, parte 1, diferenciabilidad. Veremos la definición en esta parte 1 de diferenciabilidad. Consideremos una función f dada con dominio en un abierto D y un punto A en D. El codominio puede ser RS con cualquier S natural, puede ser real o R2 o R3, cualquier RS con S natural. Para cada punto P, que también lo denotamos con una X negrita, al punto, de coordenadas x1, x2, xq, reales, en un entorno del punto dado A, se llama incremento delta x al vector P menos A o x menos A, delta P o delta x. Es el vector que tiene como componentes las coordenadas del punto P menos las coordenadas del punto A. Y está definido en una cierta bola de centro A y radio delta. Se dice que f es diferenciable en el punto A si existe una transformación lineal que se escribe como D mayúscula de f de A y se llama transformación derivada, que va de RQ a RS, del espacio vectorial RQ al espacio vectorial RS, tal que el incremento de f, que es f de P menos f de A, es igual a esa transformación lineal aplicada al vector P menos A, al incremento en P, al delta P o al delta X, eso da un vector, más una función epsilon de P multiplicada por la norma de P menos A, donde lo importante es que el límite de esa función epsilon de P, cuando P tiende a A, sea 0. Si se omite esa condición de que el límite de epsilon de P sea 0 cuando P tiende a A, cualquier transformación lineal serviría, porque uno despeja la función epsilon de P después que elige la transformación lineal, la tiene definida al despejar, y entonces existe una función epsilon de P. Lo importante es que esa epsilon de P tiene que tender a 0 cuando P tiende a A. Eso, como vamos a ver, determina cuando existe una única transformación lineal derivada de f. Por lo tanto, la derivada de f, de mayúscula de f en el punto A, es una transformación lineal fija que, una vez elegida la base del espacio RQ y la del RS, tendrá una matriz asociada con S filas y Q columnas, ya que va la transformación lineal de RQ a RS. Las notaciones que utilizamos son las siguientes: f de x negrita o f de P menos f de A igual a la transformación lineal derivada de mayúscula f de A multiplicado por el vector incremento delta x negrita o x negrita menos A, que es lo mismo, por más una función que denotamos como O minúscula de la norma de x menos A. Esa función, en realidad, no es solo función de la norma de x menos A, es una notación que indica que es una función epsilon de x que tiende a 0 cuando x tiende a A, por la norma del vector x menos A. Esa O minúscula indica que es un infinitésimo que tiende a 0 cuando x tiende a A, de mayor orden que la norma de x menos A, es decir, dividido x menos A, da epsilon de x, que tiene que ser un infinitésimo cuando x tiende a A. Para el incremento de la f, f de x menos f de A, se usa la notación delta mayúscula de f. Observamos que la existencia de derivadas parciales en A
es una cuestión diferente de la diferenciabilidad de la función en A y de la existencia de la transformación lineal derivada. La existencia de derivadas parciales en A no implica la diferenciabilidad de la función f en el punto A. Sin embargo, al revés sí es cierto, la diferenciabilidad es más fuerte que la existencia de derivadas parciales. Vamos a demostrar el siguiente teorema. Si f es diferenciable en el punto A, o sea, cumple la definición que vimos en la pantalla anterior, entonces existen derivadas parciales en el punto A. Además, el teorema dice que la matriz asociada a la transformación lineal derivada d mayúscula de f de A es la matriz jacobiana, o sea, justamente la que está formada por las derivadas parciales de la f con respecto a sus variables independientes x1 y xq. Por lo tanto, la transformación lineal d mayúscula de f de A aplicada al vector delta x se calcula como el producto de la matriz asociada en la base canónica de RQ y de RS. Se calcula entonces como el producto de la matriz asociada, que es la matriz jacobiana, por el vector incremento escrito en forma de columna, donde el delta x cursiva sub 1 es la diferencia de la coordenada primera del punto X o el punto P menos la coordenada primera del punto A fijo dado. Y el delta X cursiva sub J es X sub J cursiva menos A sub J, diferencia de la coordenada Jésima del punto P o del punto X menos la coordenada Jésima del punto A. A esta transformación lineal derivada de mayúscula de f de A aplicada al vector incremento delta x, una vez que está aplicada al vector incremento delta x, se le llama diferencial de f, cuando la f es diferenciable. Aclaramos que la matriz jacobiana existe aunque la x no sea diferenciable si existen las derivadas parciales. El asunto es que cuando la x es diferenciable, la matriz jacobiana es la matriz asociada a la transformación lineal que se llama derivada de f, y que aparece en la definición de diferenciabilidad. Si no, la matriz jacobiana no tiene ninguna interpretación con respecto a la diferenciabilidad. Vamos a demostrar el teorema. Para demostrar el teorema, lo que vamos a hacer es calcular el incremento de la f según una dirección de un vector E sub j de la base canónica. F de A más H E sub j menos F de A dividido H, dividido el incremento en el punto P, que va desde A hasta P. Como por hipótesis la función es diferenciable, aplicamos la definición de diferenciabilidad, solo que en vez de aplicada a un punto P o X negrita cualquiera, se la aplicamos al punto A más H E sub j. Por definición de diferenciabilidad, ese incremento es la transformación lineal derivada de mayúscula f de A aplicada al vector incremento, que es H E sub j. Lo que pasa que después está dividido H, que es un número real no nulo. Así que se anula el aplicar la transformación lineal a H sub j y después dividir entre H, se anula la H y queda como aplicar la transformación lineal de mayúscula f de A al vector E sub j. Más la función epsilon de P, esa que tendía a 0 cuando P tiende a A, cuando P es A más H E sub j, o sea, epsilon de A más H sub j, por la norma del vector incremento, delta x o delta p, que es la norma del vector A más H sub j menos A, o sea, la norma del vector H sub j, y como E sub j es un vector de norma 1 porque es de la base canónica de RQ, queda que la norma del vector H sub j es el valor absoluto de H, dividido H, que está aquí a la izquierda en el denominador.
tenemos que calcular, o trataremos de calcular el límite cuando h tiende a 0 de ese cociente incremental, que nos daría la derivada direccional de la f según la dirección E sub j de la base canónica. Ese límite, entonces, lo calculamos con la expresión que está a la derecha, en el renglón de arriba, haciendo tender h a 0. El primer sumando de esa expresión es constante, es la derivada de mayúscula f de a aplicada al vector E sub j. Y el segundo sumando es la función epsilon de x, que tiende a 0 cuando x tiende a a, por definición de diferenciabilidad, era una de las condiciones para que la función sea diferenciable, multiplicado por el valor absoluto de h dividido h, que vale 1 o menos 1. Entonces está acotado, algo que tiende a 0 por algo que está acotado tiende a 0, así que el segundo sumando tiene límite 0 cuando h tiende a 0. Por lo tanto, la derivada direccional, el límite que estamos buscando según la dirección h, es lo mismo que aplicar la transformación lineal derivada de f, que existe por definición de diferenciabilidad y por hipótesis nuestra función es diferenciable, aplicada al vector E sub j de la base canónica. Las componentes, entonces, de este vector resultado de aplicar df de a E sub j son las de aplicar a E sub j la primera componente de la f, la segunda, la tercera, la s-ésima. Y por definición de matriz asociada a una transformación lineal, esas componentes forman la columna j-ésima de la matriz jacobiana, de la matriz asociada, y son justamente la columna j-ésima de la matriz asociada. Por lo tanto, existen las derivadas parciales, y son todas iguales las que corresponden a derivar parcialmente la función, la componente y-ésima de la función f, a los términos de la fila y-ésima de la matriz asociada a la transformación lineal de mayúscula f de a. Por el teorema anterior, entonces, tenemos que si f es diferenciable en a, entonces existen derivadas parciales en a. Sin embargo, observemos, a partir de un ejemplo, que la existencia de derivadas parciales en a no nos asegura la diferenciabilidad de la función en el punto a. En efecto, para que f sea diferenciable en a, además de existir la matriz jacobiana, es decir, todas las derivadas parciales, se necesita, por definición de diferenciabilidad, que el incremento de la función menos la matriz, la transformación lineal derivada aplicada al vector incremento x menos a, que tiene matriz asociada jf de a, dividido la norma de x menos a, todo esto es la función epsilon que aparece en la definición de diferenciabilidad. Lo que se necesita es que esta función epsilon tienda a 0 cuando el punto x tiende a a. Eso es lo mismo que decir que el límite cuando el incremento delta x tiende a 0, del incremento en f menos la matriz jacobiana en a aplicado al vector delta x, todo eso dividido la norma del vector delta x, todo eso tiende a 0. Por lo tanto, aunque aquí deberíamos dar un ejemplo concreto para probar que esto que voy a decir es cierto, el hecho de la existencia de la matriz jacobiana, o sea, la existencia de derivadas parciales, no asegura automáticamente que además esa matriz jacobiana verifique la igualdad que está al final de esta pantalla, que el límite, que ese límite sea igual a 0. O sea, tendríamos que dar un ejemplo de una función que tenga una matriz jacobiana, que existan las derivadas parciales, pero que esa matriz jacobiana sustituida en esta expresión da un límite que no es 0 o no existe ese límite.
Bueno, del pizarrón anterior teníamos entonces que la existencia de derivadas parciales en A, lo cual implica la existencia de una matriz jacobiana, no implica la diferenciabilidad en A. En ese caso, cuando no es diferenciable en A, pero existe matriz jacobiana porque existen derivadas parciales, la matriz jacobiana no es la matriz asociada a una transformación lineal que se llame derivada de f, que figure en la definición de diferenciabilidad de A. Sin embargo, demostraremos más adelante que la existencia de derivadas parciales en todos los puntos P de un entorno de A, y además la continuidad de esas derivadas parciales como funciones del punto P, o sea, son varias condiciones: existencia de derivadas parciales en A, existencia de derivadas parciales en todos los puntos de un entorno de A, y entonces que esa función, además, esas funciones derivadas parciales de f con respecto a todas sus variables, dependiendo del punto P, sean funciones continuas de P. Si se cumple todo eso, o sea, lo que, dicho de otra manera, la función es de clase C1 en un entorno de A, entonces la función es diferenciable en A. Esto da un procedimiento suficiente, bastante fácil de aplicar, pero no necesario, para probar que una función es diferenciable. Hallar las derivadas parciales primeras, no en el punto A solamente, sino en todos los puntos P de un entorno de A, en un punto P genérico, si existen, y demostrar que son continuas. Si existen y son continuas, entonces la función es diferenciable en el punto A, y también en todos los puntos P del entorno de A. Pero la simple existencia de derivadas parciales en A no alcanza para que la función sea diferenciable.